Saludos, aquí 018 Marine 537, de nuevo con la guía SCP, continuando en el mismo orden y abarcaré uno esta vez. Es un poco extenso, así que espero les guste. Ítem SCP-008. Denominación: Plaga Zombie. Tipo del objeto: Euclid. Descripción: SCP-008 es un prión complejo, cuyas muestras almacenan cada uno de los emplazamientos G2 conocidos. Las investigaciones sobre SCP-008 son altamente clasificadas y orientadas en provenir el desarrollo que pueda llevar a la síntesis de SCP-008 en un futuro. Los rasgos del prión SCP-008 son 100% infeccioso, 100% letal, transmisión a través de la mucosa de las membranas expuestas y todos los fluidos corporales. No se transmite a través del aire o del agua. Los síntomas de la infección con SCP-008 se manifiestan tras 3 horas después de la exposición, e incluyen síntomas similares a los de la gripe con fiebre muy alta y demencia grave en las fases posteriores. Entrar en estado de coma aproximadamente unas 20 horas después de la aparición de los primeros síntomas y 12 horas después de la demencia. La entrada en estado de coma se considera la muerte del sujeto. Hay un periodo de necrosis celular esporádica acompañada de gangrena. Los tejidos supervivientes asumen su función original y son altamente resistentes. La hemoglobina aumenta su capacidad de almacenamiento de oxígeno, resultando en un menor flujo sanguíneo y un aumento de la resistencia y fuerza musculares. Los sistemas nervioso y muscular no son afectados por el fallo total de los órganos durante varias horas. El metabolismo descenderá a niveles extremadamente bajos, permitiéndole al sujeto sobrevivir durante casi 10 años sin necesidad de alimentación. Debido a la alta viscosidad de la sangre, los disparos, cortes y punzadas no afectan al sujeto. El comportamiento conocido como motriz y comportamientos instintivos son dañados. Las habilidades cognitivas son severamente retardadas y erráticas. Los animales sufren una excesiva necrosis cerebral y permanecen inactivos. El sujeto se puede adaptar a su sistema nervioso dañado, pero queda limitado a actividades físicas básicas, incluyendo levantarse, balancearse con 2 piernas, andar, morder, coger y gotear. El sujeto se moverá enérgicamente en cuanto vea, escuche o huela aquello que asocie con humanos vivos. El sujeto tratará de ingerir humanos vivos si se realiza contacto físico. Para neutralizar sujetos completamente infectados se necesita un importante trauma craneal. Hay importantes evidencias que sugieren que SCP-008 no se formó de manera natural en la Tierra, ya que variantes de similar complejidad han desplazado gran parte del ecosistema. En 1959, un corto esfuerzo colaborativo con la Unión Soviética para localizar emplazamientos G2 y eliminar SCP-008 fue negociado tras su descubrimiento. El estado de SCP-008 tras el descubrimiento por Rusia desde la colaboración es desconocido. Procedimientos especiales de contención. Las muestras biológicas de SCP-008 son altamente peligrosas y se aplicarán todos los protocolos relacionados. Las medidas de irradiación o incineración serán aplicadas en caso de que por acciones políticas o militares las instalaciones deban ser desmanteladas, en un caso de falla de energía o de supresión de las comunicaciones de los operativos o fuera de los canales durante cualquier periodo de más de 8 horas. El periodo de cuarentena para los operativos que abandonen las instalaciones es de 4 meses. Si se produce una brecha, se aplicarán las medidas de irradiación e incineración. Esto será una política para todos los emplazamientos G2 de no preparar medidas de evacuación. Anexo 008-1. SCP-500 ha demostrado ser capaz de curar completamente SCP-008 incluso en los estados más avanzados de la enfermedad. Bueno, un SCP algo cortito, pero espero les... Ay, ¿qué más? Soy feliz. Vamos a darle a otro SCP. Dicen sí, no, sí. Vamos allá. ¿Por qué no? Empezaremos con el SCP-009. Ítem SCP-009. Denominación del objeto: hielo rojo. Clasificación: Euclid. Descripción: SCP-009 es aproximadamente 3700 litros de una sustancia que presenta una serie de propiedades únicas, mientras que pequeñas cantidades de la sustancia en todas las fases son tan incoloras como el agua mundana. En masa adquiere un tono rojo intenso. Su característica más notable, sin embargo, es el hecho de que la reacción de SCP-009 a temperaturas extremas es exactamente opuesta a la del estándar H2O. El sujeto asume una fase líquida a temperaturas entre -100
y 0 grados Celsius. Se convierte en un estado sólido por encima de esas temperaturas. A temperaturas por debajo de 100 grados, SCP-009 se vaporizará en una fase gaseosa similar al vapor, aunque todavía conserva su coloración roja aun cuando se pone a alta presión. Los exámenes de la estructura atómica de SCP-009 no han sido concluyentes. Las pruebas indican que el objeto está compuesto de la misma combinación de hidrógeno y oxígeno que el agua normal, dejando a los investigadores especular que la fuente de las anomalías del sujeto pueden ser los átomos mismos. El doctor ha sugerido que el objeto puede tener su origen o haber sido alterado en otra realidad, en la que las leyes de la física se invierten. Esta teoría puede tener algún mérito a la luz de la notable capacidad de SCP-009 de asimilar agua natural en su masa. Si se coloca en contacto físico con cualquier solución acuosa, ya sea hielo, agua salada o vapor de agua en el aire, SCP-009 será extendido y contaminará cualquier H2O en dicha solución, haciendo que se exhiban propiedades del sujeto. A pesar de que esta capacidad está presente en todas las fases, se ha observado para progresar más lentamente y por lo tanto ser más controlable en la fase líquida. Si el objeto entra en contacto con cualquier fuente biológica de calor, comienza una reacción fuera de control en la que los fluidos corporales del organismo vivo se convierten rápidamente a SCP-009 y rápidamente congelados por su propio calor corporal. Debido a las temperaturas internas generalmente altas, los mamíferos son particularmente susceptibles. Dado que SCP-009 produce calor mientras se congela, en la misma medida en que el hielo consume calor mientras se derrite, el proceso se perpetúa hasta que toda la humedad disponible se convierte o hasta que se detuvo por interferencia externa. Procedimientos especiales de contención. El sujeto está contenido dentro de un tanque de almacenamiento de sellado de aleación resistente al calor, con dimensiones no menos de 14 metros cúbicos. Bajo ninguna circunstancia se debe exponer a SCP-009 a temperaturas superiores a 0 grados Celsius, cuando no se está sometiendo a pruebas, y nada de líquidos mundanos en un estado sólido, especialmente el agua congelada. Se permiten a 30 metros del área de contención del sujeto. La cámara del sujeto debe estar equipado con sensores de temperatura que se deben de supervisar en todo momento, y que debe mantener refrigerado por no menos de 3 unidades de refrigeración redundantes. Cualquier mal funcionamiento de los sensores o de los sistemas de refrigeración debe ser reportado y reparado inmediatamente. Si en algún momento la temperatura en la zona de contención se sube por encima de menos 5 grados Celsius, la cámara debe ser bloqueada inmediatamente e inundado con refrigerante hasta que la temperatura de esta sea entre menos 30 y menos 25 grados Celsius. La atmósfera debe ser evacuada de la zona de contención cuando el personal está en su interior, y cualquier vapor de agua presente debe ser filtrado y mantenido en las mismas condiciones en que se detallan en el documento para no menos de 24 horas. Cualquier propiedad de vapor de SCP-009 debe ser puesta en cuarentena y añadida a la zona de contención tan pronto como sea posible. Todo personal que interactúe u observa el objeto debe usar trajes completos de protección ambiental. Todo el personal que sale de la cámara de contención debe someterse a la deshidratación de todo el equipo. Si se detecta contaminación, a ningún sujeto o personal se le permitirá salir, y una desintoxicación de nivel 2 se iniciará. La fuerza letal es autorizada en casos de extrema necesidad, pero a todas las fuerzas de seguridad se recomienda encarecidamente permanecer lo más lejos de sus objetivos como sea posible para minimizar el riesgo de contacto con fluidos contaminados por SCP-009. Los experimentos sobre el personal clase D han ilustrado el proceso de conversión por parte del sujeto, que ha sido condensada por una serie de pasos. 1. La exposición inicial. El sujeto está expuesto a SCP-009 y comienza la conversión de cualquier agua presente en la superficie expuesta, por lo general de la piel, para exhibir sus propiedades. La presencia de niebla, nieve u otro tipo de compacto de agua o de vapor acelera enormemente el proceso. La conversión de la superficie en una capa delgada de forma escarchada sobre el área expuesta, mientras el calor del cuerpo y el calor producido por el SCP-009 elevan su temperatura por encima de la congelación. La progresión de este paso puede tardar entre 5 minutos y 1 hora, dependiendo de la temperatura del cuerpo de la víctima. En esta etapa, la congelación ha comenzado progresando a través de las capas iniciales de la epidermis y pronto llegará a las células vivas. Conversión del tejido profundo.
Aumento exponencial de la temperatura de SCP-009, lo que provoca la expansión de los cristales de hielo por todo el cuerpo de la víctima, lo que resulta en una perforación generalizada de la estructura interna de la célula. La pérdida de sangre real es mínima en esta etapa, debido a que los cristales llenan las heridas punzantes, por lo que el sujeto permanece vivo y consciente hasta varias horas. Cuarto paso. Datos borrados. Muerte. Falla orgánica múltiple y desangrado por cristalización sistémica. Los pueblos o el personal de clase D se suspendieron a partir del 23 de abril del 2000. Adición. Circunstancias de recuperación. El sujeto fue encontrado el 11 de mayo de 1900. La fundación se involucró después de que se obtuvieron informes de los nativos, quienes se encontraron en cuerpos destrozados de un equipo de cazadores de focas, que al parecer se habían ahogado en kilómetros de pueblo. Todas las víctimas se encontraron encerradas en hielo rojo. La causa de muerte registrada es una hemorragia interna. En una víctima cuyos rasgos eran suficientemente intactos, no se observaron manifestaciones de congelación. Esto prolongó el tiempo de conservación total, horas, y se les permite a las víctimas permanecer conscientes hasta datos borrados. Adición. 16 de diciembre del 2000. El superenfriamiento de SCP-009 a efectos de experimentación es anulado hasta nuevo aviso. Se aconseja al personal que el nitrógeno líquido solo pueda ser utilizado en la materia de cantidades controladas y solo hasta que las temperaturas han alcanzado niveles aceptables. Nota relacionada. Posible aplicación de SCP-009 en la fusión fría. Investigación de evaluación pendiente. Bueno, espero que los hayan disfrutado. Soy 018 Marine 37, despidiéndome. Adiós.